Martes 15 de febrero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por el kiosco, por los titulares más interesantes de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC de Córdoba y el Día de Córdoba. También, como siempre, daremos un vistazo a la prensa digital. Como cada martes nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Director, como saben, del diario El Día de Córdoba. Vamos con este primer vistazo a las portadas, las primeras planas, que hay bastante variedad y mucho que comentar. El diario Córdoba ha escogido para la apertura la sanidad. Andalucía pone fin al pasaporte COVID y descarta restricciones. Titula a 4 columnas. La foto de Paco González. La feria estrenará la nueva calle de los patios, aunque la foto es la calle del Potro. Ha habido aquí un pequeño lapsus en los compañeros con el callejero del recinto ferial del Arenal. Ahora hablamos también de la feria y de lo que se prepara para este mes de mayo. El diario ABC, la portada la ha escogido temas nacionales, los dos. El pacto con Vox sacude al Partido Popular, hablamos de ese tema, ya comentamos ayer algo. Las elecciones de Castilla y León han revuelto bastante el panorama y han forzado quizá al Partido Popular a lo que no quería, que era cambiar de socio, de un socio incómodo para Mañueco, que era Ciudadanos, a un socio incomodísimo para todos, como parece que se apunta a Vox. Y luego una insinuación o una acusación. El PSOE ve rentable el miedo. Parece que el PSOE está intentando obligar a que el Partido Popular pacte con Vox, dice o insinúa el diario ABC, y está fomentando esa nueva foto de Colón, que parece, todo apunta a que se producirá al menos con dos de los fotografiados, porque Ciudadanos creo que ya no sale ninguna foto. El diario El Día ha escogido la educación para la apertura. Dentro de un par de semanas comienza el proceso de escolarización. El Zoco y Ciudad Jardín tienen la ratio, que es la misma zona, por cierto, Zoco, Ciudad Jardín, tiene la ratio de infantil más elevada de la capital. Hay un recorrido que hace la compañera Lourdes, la Chaparro, en el diario El Día, de en qué barrio de Córdoba hay más alumnos por aula, tanto en infantil como en primaria. La foto para una conmemoración. El viernes se conmemoró el Día Europeo del 112, aunque los actos se celebraron ayer en una exhibición que hizo Emergencia 112. La foto es de Miguel Ángel Salas en el Boulevard de este trabajo tan importante, siempre el teléfono, 7 días a la semana, 24 horas al día, 750 llamadas que cogieron diarias. ¿No, Juan? Diarias son las llamadas, las del año pasado. Hablamos ahora del servicio que presta el 112. La foto para los toros, porque se anuncia una corrida de toros mixta, creo que es, en Pozo Blanco para el día 9 de abril, el sábado de Pasión, el sábado previo a la Semana Santa, Roca Rey, Juan Ortega y Diego Ventura. Y más cosas que vamos a ir comentando. Si te parece, Juan, empezamos, como siempre vamos a darle el respeto que se merece el decano. Hoy concluye el periodo que pidió la Junta de Andalucía al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para usar el pasaporte COVID. No se ha prorrogado, con lo cual hoy no se puede pedir el pasaporte COVID para entrar ni en bares, ni en restaurantes, ni en locales de ocio, ni en hospitales, ni en residencias. Sí, se trata de una medida de derecho, aunque de hecho ya sabemos que el pasaporte COVID prácticamente desde hace 10 días no se pide en ningún sitio, ¿no? Desde que ya se anunció que no habría esta renovación, pues casi ningún establecimiento hostelero pues pide el pasaporte. Era algo que estaba previsto con esta bajada de datos que tenemos con la sexta ola y vamos a ver esa combinación entre la no petición del pasaporte COVID, los puntos de vacunación que se están abriendo prácticamente sin hora y sin cita previa, y la medida de no llevar la mascarilla, a ver cómo nos sale, ¿no? Pero en este caso lo que es el pasaporte, insisto, una medida más de derecho que de hecho, porque prácticamente yo creo que nuestros espectadores lo sabrán y lo habrán comprobado, sí, que no se pide prácticamente desde hace, te digo 10 días, pero yo diría que algo más. Incluso, ¿no?, antes. Hay que recordar, no obstante, que en el caso de Córdoba, por ejemplo, el 85% de la población, toda la población, incluyendo los pequeños, tienen la doble vacunación, al menos la doble vacunación, más del 55% la triple vacunación ya.
Y claro, era un poco como pedir a la gente que la identidad por la calle, lo lleva todo el mundo la cartera, porque, como digo, eran muy poquitas las personas que aún no tenían la pauta completa. Básicamente, de ellos, del 15% que aún falta, hay que descartar personas que por motivo de censo han muerto o se han ido, porque también están en ese censo. El censo que manejamos es un censo antiguo. Y también hay que reconocer que los que son más negacionistas han dejado de ir a los bares por tal de que no se lo pidieran. Es decir, que si el objeto del pasaporte COVID era forzar la vacunación, había muy poco ya que forzar. Sí, yo coincido contigo, además yo creo que cuando se implantó la medida ya lo comentamos en el programa, ¿no? Bueno, ha habido yo creo que un porcentaje pequeño, pero de personas que tal vez más que negacionistas, pues había cierta desidia al respecto, ¿no? Y que, bueno, si se ha logrado que ese pequeño porcentaje, aunque sea muy bajo, se haya vacunado, pues bienvenido sea, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, el impacto del pasaporte COVID tampoco ha tenido ninguna resolución que podamos decir, importante, ¿no? Y lo hemos visto no solo en Andalucía, sino también en Galicia, en otras comunidades, donde incluso se ha sido más estricto con el control que aquí en Andalucía, pero prácticamente no ha tenido ningún impacto sobre luego lo que son los datos de las distintas olas, ¿no? Estamos en la sexta y hemos visto y estamos viendo los datos y prácticamente el impacto ha sido mínimo, ¿no? También el uso de la mascarilla, también hay datos, y todo lo diste ahí hace unos días, cuando a partir del jueves pasado dejó de ser obligatorio el uso de la mascarilla en la calle, que no se ha notado que haya mascarilla o no haya mascarilla. Parece claro que en el caso de producirse contagio no ha sido en el exterior, no ha sido ir dando un paseo por la calle con tu hijo o con tu pareja, y que por lo tanto el que haya o no haya mascarillas en la calle no ha incidido mucho. Y es más, ayer hizo Ana Espino una encuesta y la gente sigue usando la mascarilla mayoritariamente, o sea que parece que quien la usaba era por autoprotegerse, lo sigue haciendo, y que no lo usaba antes, que tampoco lo usaba mucha gente, pues es porque entendían que no es necesaria y tampoco la usa. Es decir, que creo que es otra medida que está abocada también a la desaparición. Bueno, yo creo que sí, pero bueno, el hábito en usar la mascarilla por sentirte una cuestión más de sensaciones que luego del impacto que pueda tener, eso yo creo que todavía sigue muy vivo en la sociedad, y lo podemos ver en el centro y en los distintos barrios donde la mayoría de ciudadanos todavía llevan la mascarilla. Es verdad que si se está en un sitio abierto, se está dando un paseo en una zona donde no haya mucho movimiento de personas, la mayoría de la gente la suele llevar o en la mano guardada, ¿no? Pero en la mayoría de sitios estamos viendo que todavía la gente lleva la mascarilla, yo creo, por una cuestión de autoseguridad y de sentirte protegido, porque recordemos, son ya 2 años con el cubrebocas prácticamente obligatorio, y cuesta incluso desprenderse. Echa en falta. Claro, se echa en falta. Empezamos, cuántos ciudadanos se han tenido que volver a casa porque se lo olvidaba al principio, y ahora, aunque no sea obligatorio, a casi nadie se le olvida llevarse su mascarilla y llevarla siempre en un sitio visible, ¿no? Me refería a que va a caducar la obligación, no el uso, que creo, y además yo lo decía ya ayer también. Es recomendable, sobre todo personas vulnerables, que sigan utilizando el tapabocas, la mascarilla. Lo que me refiere a que se va a acabar eliminando es la obligación de usarlo, porque se ha visto ya que quien entiende que tiene que usarlo lo usa, y quien no lo tiene que usar no lo va a usar aunque lo obligue. Hablando de mascarilla, publica hoy una información ABC muy curiosa en el sumario, lo firma Rafael Aguilar, titula "El uso de la mascarilla clave para reducir a la mitad los casos de leucemia infantil". Hoy es el Día Mundial del Niño con Cáncer, o del cáncer infantil, y con ese titular abre la información el diario ABC. Bueno, tiene su truquillo, ¿no? Porque no es que, evidentemente, la leucemia no se pega por la respiración, tampoco vayamos ahora a crear alarma, pero sí que evita una serie de infecciones que coadyuvan al desarrollo más grave de este caso, la leucemia, o de ese tipo de problemas oncológicos. Bueno, hemos encontrado un efecto, un ejercicio colateral, porque no se sabía hasta que se ha visto que estadísticamente han pasado de 10 a 5 los casos que se atendieron en la Sofía, consecuencia durante el año 2021, año de la pandemia, el año del cubrebocas. Bueno, yo, como tú bien dices, supongo que habrá la estadística tendrá muchos matices y muchas lecturas, ¿no? En cualquier caso, todos hemos visto que el impacto de la mascarilla en determinadas patologías
sí está siendo importante. Lo mismo el año pasado con la gripe, y creo que lo que también lo comentamos aquí, ¿no? Sí. Los casos de gripe pues se habían reducido no por la vacunación, que también se produjo, sino por el hecho de la protección, con lo cual es imposible que, o se hacía más complicado que se pudiera transmitir de unas personas a otras, ¿no? Y en el caso de la leucemia, pues no sé lo que dirán los expertos al respecto, ¿no? Pero si la estadística dice eso, pues habrá que creérselo, ¿no? En cualquier caso, el tema del cáncer infantil, yo creo que aquí en Córdoba estamos muy sensibilizados. En el Reina Sofía, que a lo largo de la mañana se van a dar los datos de lo que ha sido el último ejercicio, creo que se está haciendo un buen trabajo como con el resto de patologías, y ojalá pues que los números que nos ofrezcan pues que sean bastante inferiores a los del año pasado, porque es un asunto de una gran sensibilidad social. Yo creo que aquí en Córdoba y prácticamente en todo el mundo, ¿no? Efectivamente, os darán datos. Hoy hay un acto, el Día Mundial, como digo, del niño con cáncer infantil, depende de donde lo busques. Ya anticipa algún dato, no de este año, porque no se han dado todavía, pero sí de una especie de media. Habitualmente se están diagnosticando en la Sofía en torno a 10, 15 cánceres infantiles al año, y lo más significativo, según habla en esta información que digo, firma Rafa Aguilar, José Ramón Molina, el responsable de oncohematología pediátrica, se está intentando que los niños no pasen largos periodos en el hospital, porque parte de la curación en los menores es esa. Ahora mismo hay 3 niños ingresados solo por cáncer infantil en Reina Sofía, aunque hay algunos más diagnosticados, y la intención es que pasen el primer periodo más grave, donde se le aplica pues, tratamientos más severos en el hospital, y luego vayan a casa, tratamiento ambulatorio, van, vienen, están con la familia, están con los amigos, incluso algunos pueden incorporarse hasta la clase, en algunos casos, para hacer menos traumático esta patología. El 90% de los pequeños con cáncer se curan, incluso el 100% en algunos de los tumores. O sea que en principio no es esa tarjeta roja que te sacaban hace años de un cáncer, sino que en el caso infantil la inmensa mayoría lo sobreviven. Sí, yo creo que también ha habido una evolución que ha ido prácticamente a la par, incluso por delante, en lo que es la investigación, ¿no? Y es que un poco de normalizar la vida de estas personas. Si ya de por sí es duro para un adulto, mucho más para un menor que tiene, en fin, una serie de inquietudes por su edad y demás, y un impacto en la familia y en su entorno social muy importante. Con lo cual, todo lo que sea humanizar el trato, que yo creo que es una palabra clave en la sanidad que se ha impuesto en los últimos años, y que es trabajo no solo de los profesionales médicos, sino también de todos, a mí me parece un avance muy considerable, ¿no? O sea, el hecho de que un menor no tenga que tener esas largas estancias en los hospitales como hemos visto o conocemos casos más o menos cercanos en los últimos años, bueno, por lo menos reconforta algo más a la familia, sin que eso reste inquietud ni importancia al problema. Pero sí humanizar un poco ese trato y que tengan el mayor contacto social que se pueda tener, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la educación, que yo sé que es un problema que preocupa mucho a la familia, hemos visto durante la pandemia cómo se puede dar clase a través online, de grupos reducidos de amigos, burbujas, que han quedado con aquellos niños que tenían alguna que otra patología, sea cáncer o sea cualquier otra cosa. En fin, que hoy día se puede, como digo y repito la palabra, humanizar un poco más el trato también a estos pacientes. Hay vida después del cáncer, y en caso de los niños hay mucha vida después del cáncer, y no se puede bloquear y paralizar de pronto todo, la actividad escolar, la actividad social, la actividad relacional, porque el 90% de los pequeños, más del 90%, supera esta patología. Bueno, seguimos hablando de niños de colegio. Titula el diario El Día, lo hemos leído ya, que son el Zoco Ciudad Jardín, es la zona que tiene la ratio más elevada, tanto en infantil como en primaria. Hay que decir, lo señala Lourdes en la información, que ninguna de las zonas de las 8 de Córdoba supera la ratio. En el caso de primaria 25 alumnos, creo, es la ratio, y el que más tiene 23. Pero bueno, sí que hay diferencia importante entre una zona y otra, una diferencia que estriba básicamente en que haya más o menos colegios y más o menos niños. Se hace una media, supongo. X colegios, X niños, es una media de cuántos caben por aula.
Claro, estamos viendo en los últimos años que más allá del problema de la natalidad, que está siendo importante, son también los centros educativos públicos de estas zonas las que están teniendo más demanda, incluso demanda de otros barrios porque no se cubren todas las plazas, ¿no? Yo creo que esto viene, o la información viene a dar un poco de luz a lo que vienen denunciando desde hace ya varios años los propios docentes, ¿no? Las asociaciones de profesores y de maestros e incluso los sindicatos, ¿no? De que es necesario bajar la ratio para tener una atención muchísimo más, entre comillas, personalizada con el alumnado, ¿no? Y vemos que hay ratios relativamente altas, aunque no se llegue a lo que legalmente se establece en algunos centros, y en otros pues se queda, en fin, las clases, digamos, a la mitad, ¿no? Yo creo que hay que cambiar un poco el concepto y que bien haría en educación en ponerse a plantear pues este tipo de cambios de cara al futuro, ¿no? Porque, en fin, al final la opción de la calle de en medio, como yo digo, es la de ir cerrando aulas progresivamente, y cuando vamos sumando año a año vemos que son muchas las aulas que se cierran en los distintos centros para que las ratios pues vayan acordes a lo que marca la normativa, y creo que en eso se tienen que poner a tomar medidas ya la autoridad educativa. Efectivamente, avanza mucho la ratio, ¿eh? Cuando yo iba al colegio íbamos de 40 en 40 clases, ahora las clases son de 20 y pocos, habitualmente 20 y bastantes pocos. Bueno, en Pozo Blanco está en 25 la ratio en primaria, por 25,08 según la información que elabora el diario El Día, está por encima de la ratio, pero en el caso de la capital, por ejemplo, en infantil de la zona Fuensanta Cañero está en 15, y en infantil, y en primaria en el sector sur están 16, es decir, que son ratios muy bajitas, aunque es verdad que no, eso no significa, no son las famosas estadísticas, ¿no?, que todos los colegios estén así, sino que habrá un colegio que tenga una ratio más baja porque esté en zonas donde haya menos población, y el colegio, a lo mejor el mismo barrio, tenga bastante más alumnos, o sea, una media, como digo yo, calculando entre los alumnos que hay en esa zona entre colegios. Y luego hay una zona que no se define porque no tiene área, que es la zona centro, que también se sale un poco de la ratio, porque ahí es más complicado medir cuánto ratio hay, porque como digo, no hay una población afectada. Claro, y luego además vemos también que hay ahí un grupo de colegios también concertados, en fin, donde se tiene que cumplir la ratio, y que lógicamente pues la intención de este tipo de centros es cubrirla con los 25, claro, con los 25 alumnos en cada uno. Esto, sin embargo, contrasta, podríamos hacer la comparativa con lo que ocurre luego en los institutos, ¿no? Vemos clases de hasta 12 y 16 niños, y luego, sin embargo, en determinados institutos vemos como esa ratio hay que aumentarla hasta los 31 y los 32 en algunos casos, con el impacto que eso supone para el propio alumnado, ¿no? Por eso digo que todo esto se tiene que empezar no solo a analizar, porque los datos los conocen bastante mejor que tú y que yo, la propia Consejería de Educación desde hace años, pero sí a tomar medidas al respecto, ¿no? Y sobre todo con racionalizar también el trabajo del personal docente que hay en la consejería. Y pongo un ejemplo, los propios directores de los centros y las asociaciones de directores, desde hace ya años, al menos casi una década, llevan que se aborde la posibilidad de un segundo docente en la aula, sobre todo en los más pequeños, con el fin de personalizar en la medida de lo posible esa educación y adaptarla a las nuevas metodologías didácticas que hay de la enseñanza. En fin, yo creo que todo eso se plantea, se lleva mucho tiempo, y la maquinaria administrativa a veces es tan lenta que no se adoptan este tipo de medidas que no tienen por qué llevar incluso un aumento del presupuesto, sino simplemente lo que hay racionalizarlo de otra manera, ¿no? En cualquier caso, yo creo que ya lo hablábamos también, hay presupuestos que no hay que ser rácano ni cicatero. El tema de la sanidad, el tema de la educación, está hablando del futuro de las personas, en los casos de toda la población, en otros casos de los pequeños. Creo que ese gasto casi a nadie le molesta, ¿eh? Digo casi porque estoy casi seguro que nadie, pero bueno, como siempre habrá alguno por ahí. Hablando de educación, me quedo con el diario El Día, por ejemplo, titula: la climatización de 19 colegios de Córdoba está en la lista
en el mes de mayo. Yo hubiera puesto por fin. Hay que recordar que las máquinas de aire se instalaron en septiembre de 2020. Llevan casi 2 años la máquina colgada allí de la pared, pero cuando se enchufaron se dieron cuenta los directores, los profesores, que aquello saltaba a la luz. Se intentó actualizar la instalación eléctrica y hemos tardado casi 2 años, de septiembre de 2020 a mayo de 2022, en arreglar, en cambiar los plomos, porque debe ser muy complicado porque el presupuesto es grande, 1,5 millones de euros para 19 colegios, a cada cuenta sale cada instalación 70.000 euros, pero hemos estado lentitos ahí en esa película. Sí, vamos a ver, aquí hablo un poco con conocimiento de causa, porque era un problema sobre los que algunos ya avisaron, y si me apura hasta avisamos, me incluyo, ¿no? Porque los que hemos tenido hijos en colegios donde se ha puesto el aire acondicionado desde hace tiempo por distintas circunstancias climatológicas, ya sabíamos de lo que podía ocurrir, y es que claro, la potencia contratada y existente para las instalaciones de la mayoría o del 100% de los centros públicos de esta ciudad y de la provincia, pues no están preparadas para todo lo que supone la climatización, ya sea frío o calor, con lo cual es lógico que tengas que cambiarla. Y no sé por qué no se reparó cuando se hicieron los proyectos, porque es evidente, y más cuando ya había precedentes en los que había ocurrido en algún que otro colegio de esta ciudad. Así que me extraña, y luego el resolverlo sabíamos que es un tema complejo, pero bueno, se ha alargado más de lo previsto. La verdad es que no se entiende que esto no se hiciera al principio o que no se contemplara al principio por los redactores de estos proyectos. A mí me llama mucho la atención. El Colegio Mediterráneo, por cierto, se lo ardiendo hace unos días por problemas eléctricos y no está bien puesto el aparato todavía, que yo sepa, no sé si está dentro de este paquete. Por cierto, publica hoy Cordópolis que el técnico imputado por el caso de infraestructura mantiene su cargo en el ayuntamiento y es responsable, entre otras cosas, también de esta materia, porque le corresponde. El técnico, que nadie da su nombre, no sé por qué damos el nombre, porque el nombre de la compañera de la directora sí que se le dio. Bueno, pues el técnico imputado en el caso, investigado, más correcto, en el caso de infraestructura, mantiene su responsabilidad como jefe de la unidad de mantenimiento de edificios y colegios públicos y por lo tanto es el técnico responsable de la instalación de ese nuevo aparato, vamos, de supervisar, de vigilar. Son 2 empresas, Mactel y el Lecnor, que lo van a poner, pero el técnico, este hombre, S.Q. me quedo ahí, es el responsable todavía de esta área, ¿no?, de la unidad de colegio. Sí, bueno, más allá de que sea el responsable o no, que puede ser más o menos anecdótico o importante según se quiera mirar, es lógico que este técnico no es el que elabora los proyectos, será el que lo tiene que supervisar, pero vamos, yo en este caso aludía a la responsabilidad de quien redacta el proyecto, que se supone que tendrá que ser un profesional, ya sea un ingeniero, un perito o un arquitecto, ¿no?, que debería de tener en cuenta estas circunstancias a la hora de cambiar o de realizar estos o elaborar estos documentos, más allá de luego la supervisión que se tiene que hacer desde el ayuntamiento, ya sea por esta persona, por este técnico o por otras instancias superiores, ¿no? Sí, yo me refería a que evidentemente no es quien elabora el proyecto, sino que es una persona que está siendo investigada por una presunta prevaricación, un delito de falsedad documental a la hora de firmar certificación de obra. Incluso hay quien apunta que puede haber incluso un presunto delito de cohecho, y me sorprende que, a pesar de que el ayuntamiento dijera en su día que iba a apartar de su responsabilidad a este hombre, pues lo mantenga desde noviembre, creo que es cuando se dictó auto de diligencia, me parece que fue noviembre, cuando Rodríguez Laín decide investigar a este hombre junto a la coordinadora general del área, y que él se mantenga ahí. Hace unos días dijo Antonio Álvarez, el responsable de infraestructuras, cuando dimitió el concejal responsable, que iba a cambiar organigrama, que va a nombrar un nuevo coordinador o coordinadora, nuevo director general, directora, nuevo jefe de unidad. El tiempo pasa y este hombre sigue firmando proyectos. Que no digo que sea culpable, digo que está investigado, está encausado, todavía investigado por Rodríguez Laín. Sí, yo creo que sería muy fácil pues trasladarlo a otro departamento. Sí, ya está. Es más, yo creo que en estos casos desconoce el interior de muchas circunstancias y las circunstancias laborales de esta persona, pero vamos, yo creo que tendría que ser casi a petición del propio afectado, pues cambiar de departamento, y supongo que hasta que esto se aclare, pues estar trabajando en otro departamento que nada tenga que ver con contratación, obra o infraestructura. Yo creo que sería lo deseable, y que tampoco creo que sea tan complicado. Sería lo más estético, por lo menos. Bueno, hablando de aire acondicionado, dicen los periódicos
que esta feria, lo dice el diario El Día, por ejemplo, las casetas de la feria deberán tener un patio abierto o ventilación, que es para algunas casetas será un elemento, un incremento en el coste, porque muchas de las casetas tienen su estructura montada de año para año, se levanta, se quita y tal, y ahora habrá que añadir algún tipo de elementos, consecuencia de la COVID, por supuesto, ¿no? Ventilación, renovación de aire, patios abiertos. Y, bueno, alguna otra novedad de cláusulas COVID que ayer informó Marián Aguilar, aunque habrá que esperar a ver las cláusulas, la base del reglamento de la feria de este año. Bueno, yo creo que si queríamos tener feria era previsible que algún tipo de medida se tendría que adoptar, ¿no? En este caso, no lo sé, tendríamos que ver la postura también de los feriantes y demás al respecto, ¿no? Pero todo lo que no sea tener ese patio, esa ventilación, supongo que si no se instala, supondría una restricción en el aforo de las distintas casetas, tal y como están concebidas ahora y como las conocemos en los últimos años. Entonces, era previsible que algún tipo de cambio al respecto tendría que haber, ¿no? Lo que no sé, Juan, es si en los locales de ocio es necesaria ventilación, renovación o tener patios abiertos. No lo sé, digo hoy, y no sé qué va a pasar en mayo, no sé si se va a ser más estricto en la feria que en el pub que hay al lado de la feria. Pues sí, pues seguramente, pero por eso digo que todo eso habrá que ver la opinión de los feriantes y a lo mejor, pues, en fin, es demasiada venda para la herida, no lo sé. Serán ellos los que tengan que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Pero más o menos se podía esperar que este tipo de medidas se iban a plantear. Y yo coincido contigo en que hay muchas circunstancias alrededor que habría que estudiar, otras casuísticas sobre otro tipo de establecimientos hosteleros y habrá un camino por el medio donde se podrá llegar a un acuerdo con el ayuntamiento. No sé si estas bases se han negociado o se han pactado con los caseteros, lo desconozco, pero en cualquier caso habrá que llegar a un acuerdo porque habrá medidas que se podrán modificar teniendo en cuenta la opinión de estas personas, que son los profesionales los que saben de esto, ¿no? Pues se va a dar el caso de que tengamos que ir por el Arenal con la mascarilla puesta, entrar a una caseta petada de gente, quitarte la mascarilla porque estás dentro, presuntamente porque hay un aparato de aire. Bueno, hablando de calle, decía yo, publica la foto del Diario Córdoba, la calle del Potro, mal rotulada, calle de los Patios, le llama Irina, que se ha liado de calle ahí, se ve que a Irina no le gustó mucho la feria. La feria estrenará la nueva calle del Potro, insisto yo. Es la calle que está entre la calle del Infierno y las casetas y la última línea de casetas, una calle que estaba perdida hace mucho tiempo, las casetas iban dando las traseras de las casetas ahí, carga y descarga, y se perdió. Ahora, pues según la foto que publica Paco González en el Diario Córdoba, se está losando, se está aclimatando, se está acondicionando, se está poniendo incluso unos bordillos ahí para evitar, supongo que se metan en los coches del hombre del turrón, que se mete ahí el culillo. Y bueno, pues Córdoba necesita, el Real necesita algún tipo de movimiento. No sé si esta era la idónea, o sea, era la ideal, el empezar por ahí. Ha sido lo más fácil, ahí no afecta a otra infraestructura y por lo menos tenemos ya la calle del Potro medio acondicionada. Bueno, yo creo que se puede calificar como buena noticia, pero es verdad que el plan de actuación y de mejora en el Arenal, que ya los propios caseteros redactaron el proyecto y se lo dieron al ayuntamiento, todavía sigue pendiente. Es un primer paso importante desde el punto de vista estético, yo creo que va a ganar el ferial, pero todavía queda mucho para tener el ferial que Córdoba se merece, no solo que se lo merezca la ciudad, sino el que ya se planteó y se puso encima de la mesa y que las instituciones aceptaron porque se había redactado por parte de los propios caseteros, que fueron los que financiaron ese proyecto y se lo presentaron al ayuntamiento para que solamente se tenga que ejecutar. Pues va del lentito, ha habido 2 años sin feria. Si lo hubiese sabido hace 2 años que va a estar 2 años sin feria, igual se hubiese cometido una obra más grande. Siempre se confió en que la siguiente edición se pudiera celebrar, no ha sido así y ya hace casi 3 años que no hay una caseta en el Arenal y sin embargo pues no se ha avanzado nada. Bueno, nos queda un minutillo, así que vamos a dedicarlo al tema de Castilla y León, aunque los pille retirado. Dice el diario El Día que Moreno se apunta a la geometría variable para alejar las elecciones. Geometría variable significa que hoy pacto contigo, mañana pacto con otro, de manera que se me salgan los votos. Y el diario ABC dice que el pacto con Vox sacude al PP. Damos todos por hecho, Juan, que va a haber elecciones autonómicas en mayo, junio, y parece que Juanma Moreno, o Moreno Bonilla, como le gusta del PSOE que le llamemos, ha dado patadas ahí y ha mandado las elecciones a noviembre otra vez. Bueno, yo creo que todos sabíamos que iba a estar en función de lo que ocurriera en
en Castilla y León. De hecho, ya sabemos lo que dijo el propio Juanma Moreno en un mitin: ganar, por Dios, ganar, le dijo a sus compañeros. Lo único que pasa es que la jugada le ha salido muy mal a la dirección nacional del Partido Popular, que yo creo que sigue dando un poco palo de ciego respecto a lo que son la autonomía y el cómo funcionan y demás. Y en este caso yo creo que con buen criterio pues el PP andaluz ha decidido pues, bueno, ir un poco también por libre, hacer poquito caso a lo que se diga en la calle Génova y tener su propio calendario, que era como estaba previsto en principio, ¿no? Yo estoy seguro que este debate no lo hubiéramos tenido en caso de haber salido los presupuestos adelante, ¿no? Se hubiera agotado la legislatura totalmente. Al principio fue un aviso ante la falta de presupuestos, pero bueno, ya se ha visto en otras ocasiones, se puede gobernar con el presupuesto prorrogado, incluso el gobierno central estuvo 3 años, con los presupuestos de Montoro estuvieron hasta el otro día prácticamente vigentes, con lo cual yo creo que entraba dentro de lo lógico que si los resultados eran malos para el PP, como lo han sido, pues que las elecciones se irían a finales de año de nuevo. Claro, lo que pasa es que el planteamiento que hace Manuel Bonilla es que voy a recortar de aquí a noviembre, voy a frenar el ímpetu de Vox, pero quien dice que no es al contrario, porque Vox va hacia arriba y elección tras elección va subiendo. A lo mejor a las pronto antes de que Vox coja fuerza, no lo sé cuál es la estrategia, pero eso de decir ahora no, porque ahora Vox me va a poner en riesgo el gobierno, a lo mejor noviembre hasta peor, ¿no? Bueno, pero lo que sí estamos viendo es que el electorado, y lo hablábamos aquí incluso hace unas cuantas semanas, el electorado siempre castiga o está castigando en los últimos comicios a quienes convocan y le obligan a ir antes de tiempo a las elecciones, ¿no? o a la urna. Y yo creo que eso, que es una cuestión más sociológica que política, también lo están teniendo en cuenta y se está viendo ahora. Lo hemos visto en Mañueco, lo hemos visto en el caso de Portugal, en fin, en determinadas convocatorias hemos visto que quien convoca y provoca que el ciudadano tenga que ir antes de lo previsto a las urnas es el que sale perjudicado. Menos Díaz Ayuso, que no le salió, bueno, en Portugal tampoco, Costa también revalidó su... Claro, pero sus socios, que fueron los que provocaron la una porque él no quería, han sido los que bueno, han ido a pique, ¿no? Pues iremos a votar cuando nos llamen, todo apunta a que se agotará el mandato, a no ser que ocurra algo muy grave, que haya un bloqueo, como decía Juanma Moreno, que le bloquee efectivamente el Parlamento y se quede inútil y no tenía sentido aguantar un Parlamento inútil durante los meses que faltan, durante los 8 o 9 meses que quedan para las elecciones. Todo eso lo iremos viendo, Juan, y muchas más cosas que hoy nos da tiempo a ver. Como siempre, les invito a que entren en los periódicos, que entren en internet, que bajen al kiosco, escuchen la radio y la televisión. Te veo el martes que viene, Juan. Aquí estaremos. Gracias por tu visita de cada semana y a ustedes les veo mañana, que será miércoles. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.